Para culminar esta serie en la que estamos hablando de los ingredientes del aceite de la unción del Antiguo Testamento en relación a que cada uno de ellos simbolizan algún aspecto de la persona de Jesús, hoy nos vamos a referir al aceite de oliva. Las 4 especies que hemos mencionado anteriormente, a saber, la mirra, la canela, el cálamo y la acacia, son ingredientes sólidos. Para que estos pudieran formar parte del aceite de la unción, debían ser diluidos previamente en un componente o solución líquida. El quinto componente del aceite de la unción, que es mencionado en el pasaje de Éxodo capítulo 30, versículos 22 al 25, es el aceite de oliva. La oliva o aceituna es el fruto del olivo. Cuando la oliva es sometida a un proceso de trituración, produce un líquido de tonos dorados y esto es lo que se conoce como aceite de oliva. Te invito a considerar junto conmigo el pasaje de Éxodo al que acabamos de hacer referencia. Habló el Señor a Moisés diciendo: toma también de las especies más finas, de mirra fluida, 500 siclos, de canela aromática la mitad, 250, y de caña aromática, o sea cálamo, 250, de casia 500 siclos, conforme al ciclo del santuario, y un hin de aceite de oliva, y harás de ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra de perfumador, será aceite de santa unción. Biblia de las Américas. El diccionario bíblico Strong en español dice que el término hin, H 1969, corresponde a una palabra, probablemente de origen egipcio, que se usaba como medida para líquidos y era equivalente a 6 litros. De acuerdo a la gematría o numerología hebrea, el dígito 6 representa al ser humano. Siempre decimos que todos los detalles que son mencionados en la palabra de Dios tienen una razón de ser y no están allí por casualidad. El dígito 6 en relación al aceite de la unción nos da la pauta que el ser humano necesita la unción divina. La Biblia dice que cuando Jesucristo hombre andaba sobre la tierra, había sido ungido por Dios para cumplir con el propósito divino que le había sido encomendado. Recordemos que Jesús dejó de lado los atributos divinos para venir a la tierra y adoptar la naturaleza humana. Era precisamente esa naturaleza humana la que debía ser ungida. ¿Por qué Dios le había encomendado a Moisés la preparación del aceite de la unción? Como sabemos, Moisés había crecido en la casa del faraón, siendo hijo adoptivo de su hija, y había sido enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. En Hechos capítulo 7, versículos 20 al 22, leemos en la versión Reina Valera actualizada 2015. En aquel tiempo nació Moisés y era agradable a Dios. Él fue criado 3 meses en la casa de su padre, pero cuando fue expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y lo crió como hijo suyo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y hechos. En aquel entonces, Egipto era la nación más poderosa y civilizada de la tierra, y Moisés, como soberano en perspectiva y habiendo recibido la más elevada educación civil y militar, era heredero de los mayores honores que el mundo le podía otorgar. Los egipcios estudiaban tanto la astronomía como así también la arquitectura. Tenían conocimientos de la ciencia médica y dental. Conocían la anatomía y la química, teniendo también conocimientos de los metales porque tenían minas de oro y de cobre y estaban familiarizados con el uso del hierro y la manufactura del bronce. La música también era considerada una materia importante en las escuelas egipcias. Moisés debe haber tenido una cultura muy amplia y de acuerdo con las normas del Egipto antiguo, estas eran de muy alto nivel. Dios le encargó a Moisés la preparación del aceite de la unción porque sabía que él tenía conocimientos suficientes
suficientes para saber cómo hacerlo. Cuando Dios nos encomienda una misión, también nos unge para poder lograrla. Él nunca nos va a pedir que hagamos algo para lo cual no hayamos sido ungidos y preparados primero. La Biblia dice que, aunque no poseemos la misma medida de unción que tenía Jesús, esta es más que suficiente para realizar la tarea que Él nos encomendó. Los componentes del aceite de la unción eran 5 en total, 4 diferentes especias y el aceite de oliva. Como habíamos visto en enseñanzas anteriores de esta misma serie, las 4 especias representaban los 4 evangelios del Nuevo Testamento y el aceite de oliva está representado en el libro de los Hechos. Estos primeros 5 libros del Nuevo Testamento nos muestran muchísimos detalles del obrar divino entre los seres humanos, lo cual no es tan visible en las cartas pastorales, las cuales, como su nombre lo indica, contienen enseñanza para las iglesias. Cuando escudriñamos y meditamos acerca de las sanidades, los milagros que efectuaba Jesús en su ministerio terrenal y que sucedían luego a través de la mano de los apóstoles, quienes estaban ungidos con el Espíritu Santo, nuestra unción se enriquece e incrementa. En la enseñanza anterior, cuando analizamos el significado de la acacia, habíamos hecho mención a Cesia, una de las hijas de Job, cuyo nombre deriva etimológicamente del término casia, que equivale a belleza. La Biblia nos dice que tanto Elia como sus 2 hermanas eran las mujeres más hermosas que había sobre la tierra en aquel momento. En Job capítulo 42, versículos 14 y 15, leemos en la versión Biblia de las Américas: llamó a la primera Gemina, a la segunda Cesia y a la tercera Keren Apuk. Y en toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job, y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Un detalle completamente al margen que podríamos mencionar también dentro de este contexto es el significado de los nombres de las otras 2 hijas de Job. De acuerdo al diccionario bíblico Strong, el nombre Gemina significa paloma y puede ser asociado con el Espíritu Santo, y el nombre Keren Apuk significa cuerno de cosmético. Hay muchas denominaciones que están completamente en contra de que una mujer se ponga maquillaje. De acuerdo a mi opinión personal, un poco de maquillaje, sin llegar a ser exagerado, realza la belleza interior de una mujer ungida. Habiendo hecho esta acotación, debo decir también que todos nosotros, los hijos e hijas de Dios, hemos sido ungidos por el Espíritu Santo, que vino a morar dentro de nosotros en el nuevo pacto de la gracia, y siendo hijos somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ve Romanos 8:17. Continuando con el tema que nos ocupa en esta enseñanza, el aceite de oliva, vamos a hablar ahora del olivo. Este es un árbol realmente hermoso, es longevo, tiene una copa ancha y un tronco grueso de aspecto retorcido, y puede alcanzar hasta los 15 metros de altura. Los expertos en horticultura coinciden en decir que, por lo general, el olivo ya puede comenzar a dar fruto en pequeña cantidad entre los 3 y los 5 años a partir del momento de su plantación. Naturalmente que eso está condicionado al tipo de material que se utilice para realizar la plantación, las condiciones del suelo, los cuidados de los primeros tiempos, especialmente en cuanto al riego y la poda, el clima, etc. El crecimiento del olivo es muy lento y en las condiciones más favorables no alcanza su pleno desarrollo hasta los 20 años. Desde allí en adelante y alrededor de los 35 y hasta los 150 años está en su periodo de madurez y de plena producción. El olivo es un árbol que puede llegar a vivir centenares de años y continuar produciendo frutos regularmente. Determinadas características de este árbol podrían ser comparadas con una vida cristiana en la revelación de la gracia divina. A pesar de los problemas y
y desafíos a los que podamos llegar a enfrentarnos, la gracia divina nos concede la fortaleza para seguir adelante y llevar fruto para la gloria de Dios. Ya sea que hagamos todo correctamente o que nos equivoquemos y cometamos fallos, dependemos única y exclusivamente de la gracia divina. Si hacemos todo bien, es solo por su gracia y su favor inmerecido, y si cometemos errores, tenemos la gracia divina a disposición para recibir el perdón que necesitamos para levantarnos y seguir hacia adelante. Dicho de otra manera, la gracia divina es siempre la solución. En la Biblia encontramos diversas simbologías en relación al aceite, y en especial al aceite de oliva. Si bien en la mayoría de los casos el aceite representa simbólicamente al Espíritu Santo, este tiene también otros significados. Vamos a considerar algunos ejemplos para establecer la diferencia. Por ejemplo, en el caso de la parábola de las 10 vírgenes, el aceite representa la sabiduría y no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, como muchos interpretan erróneamente. En Éxodo capítulo 27, versículo 20, tiene que ver con la luz. Y mandarás a los hijos de Israel para que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. Biblia de las Américas. En el pasaje de 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, se refiere concretamente a la unción del Espíritu Santo. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Biblia de las Américas. Cabe recordar que en el antiguo pacto el Espíritu Santo venía sobre una persona para capacitarla para cumplir una misión o propósito en especial, y no moraba constantemente en ella como lo hace en el nuevo pacto. Dicho de otra manera, en el antiguo pacto el Espíritu Santo descendía sobre la persona en determinada ocasión, mientras que en el nuevo pacto habita permanentemente en cada uno de los creyentes. Aunque David vivía bajo el antiguo pacto y no podía experimentar el nuevo nacimiento porque Cristo todavía no había muerto en la cruz, obtuvo la salvación por medio de la fe puesta en su futura obra redentora. La cantidad de salmos que escribió son una clara referencia a esto. Otra simbología relacionada con el olivo la encontramos en el relato del diluvio universal. La Biblia nos dice que estando Noé todavía dentro del arca y al cabo de muchos días de haber comenzado a llover, él abrió la ventana y envió un cuervo para saber si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Luego envió una paloma, la cual regresó porque no encontró dónde sentar la planta de su pie. Luego de 7 días volvió a enviar la paloma fuera del arca, y esta vez ella regresó con una hoja de olivo en el pico. En Génesis capítulo 8, versículo 11 leemos: Ya estaba oscureciendo cuando la paloma regresó, trayendo en su pico una ramita verde de olivo. Por eso Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado mucho, de modo que ya se podía ver la tierra seca. Nueva Biblia al día. Esta ramita verde de olivo era símbolo de lo malo que había pasado y que la paz reinaba otra vez sobre la tierra. Hasta el día de hoy se utiliza la imagen de una paloma con una rama de olivo en su pico como símbolo de la paz, y esto tiene su origen en este pasaje bíblico. La rama de olivo le corroboraba a Noé la promesa divina de que nunca más la tierra habría de ser destruida por un diluvio. Vamos a considerar ahora lo que la Biblia dice sobre el olivo. Hay muchos que asocian el olivo con Israel, pero esto no es completamente correcto. En Romanos capítulo 11, versículo 17 leemos en la versión Biblia de las Américas: Pero si algunas de las ramas fueron descajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Para poder comprender mejor este pasaje,
pasaje deberíamos leer todo el contexto, pero no lo podemos hacer ahora por falta de tiempo. Las ramas desgajadas del olivo son las que representan a Israel, y nosotros los gentiles somos ese olivo silvestre que fue injertado allí. Para explicarlo más correctamente, tenemos que decir que fuimos injertados en el pacto de Abraham. La raíz del olivo representa aquí a Abraham mismo y por consiguiente al pacto que Dios estableció con él. Las ramas desgajadas simbolizan a Israel. El olivo silvestre injertado en ese lugar somos nosotros, los gentiles, quienes nos hemos hecho acreedores a las mismas promesas por medio de la obra redentora de Cristo a nuestro favor. Es por eso que dice que hemos sido hechos participantes de la rica savia de la raíz del olivo. El pacto de gracia que Dios hizo con Abraham, que originariamente era para Israel, es sumamente rico y abundante. Ese es el lugar de la gracia divina. El escritor del Salmo 52, al referirse a la misericordia divina, nos dice en el versículo 8: pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Biblia de las Américas. Cuando estamos fundamentados y arraigados en la gracia divina, somos como ese olivo verde y fresco. Por tanto, existe una relación muy estrecha entre el olivo y la gracia divina. El olivo nos habla del lugar de gracia y bendición que tiene su origen en el pacto que Dios estableció con Abraham. Vamos a considerar ahora los momentos en que Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní hablando con su Padre en oración antes de ir a la cruz. En Lucas capítulo 22, versículo 44, leemos en la versión Biblia de las Américas: y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. El huerto de Getsemaní se encuentra a los pies del monte de los Olivos en Jerusalén, tal como su nombre lo indica. Allí hay muchos olivos. Es interesante notar que el significado de la palabra Getsemaní es presa de aceite. Jesús se encontraba allí en el momento más crucial de su peregrinaje hacia la cruz. Allí fue precisamente donde comenzó su más terrible agonía. Podríamos decir que allí él fue comprimido, aplastado y estrujado hasta el punto tal que su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre. Para poder obtener el maravilloso aceite de oliva, las aceitunas deben pasar por un proceso en el cual son comprimidas, aplastadas y estrujadas totalmente. Jesús nos otorgó la maravillosa salvación por medio de la sangre que derramó en su obra redentora de la cruz. En Getsemaní, él estuvo en esa presa de aceite donde fue estrujado hasta sudar gotas de sangre. En esta ladera de olivos llamada Getsemaní, entre sus terrazas rocosas, el Señor fue exprimido como un fruto de olivo en la oscuridad de la noche, en su hora más oscura. Esa noche, la más terrible y oscura de todas, era la Pascua del Cordero. El cuerpo de Jesús fue golpeado, magullado y aplastado, al igual que la aceituna recibe los golpes para producir el aceite. Jesús, el Mesías, nuestro ungido, fue magullado y aplastado hasta quedar irreconociblemente ensangrentado. Jesús, por medio de su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión, fue como ese aceite exprimido, y con esto hizo posible la salvación eterna del ser humano. Debido a que él fue quebrantado, sabe por experiencia propia lo que sentimos cuando estamos caídos y abatidos, y es por eso que su palabra dice que no quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humeare. Isaías 42, versículo 3. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Reina Valera 1960. A menudo solemos escuchar a algunos que dicen que tenemos que estar preparados y limpios para recibir al Señor cuando venga a buscarnos en el momento del arrebatamiento.
sufrimiento. En realidad no tenemos que hacer nada de nuestra parte porque ya fuimos preparados y limpiados en el momento en que aceptamos por la fe su obra redentora en la cruz a nuestro favor. En este tiempo de pandemia, esta falsa teología está siendo difundida mucho más que antes y son muchos los que son atacados por el temor. La cuestión es que nosotros, los creyentes, ya hemos sido ungidos y preparados para estar en condiciones de presentarnos delante del Rey. En Esther capítulo 2, versículo 12, leemos en la versión Nueva Biblia al Día: antes de ser llevadas a la presencia del Rey, cada muchacha debía recibir 6 meses de tratamiento de belleza con aceite de mirra, seguido por otros 6 meses de tratamiento con perfumes y cosméticos femeninos. Estas eran las costumbres que se practicaban en aquella época y en aquel lugar. La aplicación espiritual que podemos tomar de este pasaje es que cada uno de nosotros, como parte de la Iglesia Universal, la futura esposa de Cristo, hemos sido preparados para encontrarnos en breve con Él. La Biblia dice que pronto vendrá Jesús a buscarnos y habremos de encontrarnos con Él en los aires. Hemos sido lavados en su obra de la cruz, representada en la mirra, y ungidos con el aceite de su Espíritu Santo. Cristo ya ha limpiado a su iglesia por medio de su obra redentora en la cruz. Su palabra nos continúa limpiando del polvo del camino de la vida que ensucia nuestros pies. La unción del Espíritu Santo nos protege y preserva. Jesús ya ha limpiado y purificado a su iglesia y ella está preparada para ir a su encuentro. Repito, Jesús ya ha limpiado y purificado a su iglesia y ella está preparada para ir a su encuentro. En Efesios capítulo 5, versículo 27, leemos en la versión Nueva Biblia al Día: lo hizo así a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin manchas ni arrugas ni nada semejante, sino santa e intachable. En Marcos capítulo 14 encontramos el relato de María, la mujer que ungió los pies de Jesús. Allí en el versículo 3 leemos: mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Nueva traducción viviente. El costo de este frasco de perfume era de aproximadamente 300 denarios. Un denario representaba por lo general el salario diario de un jornalero. Quiere decir entonces que esta mujer estuvo ahorrando durante casi todo un año para poder adquirir este frasco de perfume. Era costumbre de aquella época que las mujeres adquirieran un perfume tan costoso y lo reservaran para la noche de bodas. María fue la única en todo este recinto que recibió la revelación que Jesús estaba a punto de morir en la cruz. Por eso derramó ese costoso, especial perfume a sus pies. Esa es la razón por la cual Jesús dijo que ella estaba preparando su cuerpo para la sepultura. Los discípulos, llenos de incredulidad, no entendían lo que estaba pasando y discutían indignados sobre si se hubiese podido vender ese perfume y haber repartido el dinero entre los pobres. En los versículos 6 al 9 Jesús dijo: pero Jesús respondió: déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Nueva traducción viviente. Hoy en día, más de 2000 años más tarde, tenemos el privilegio de leer esta historia en la Biblia. Cuando María vertió ese perfume sobre los pies de Jesús, toda la casa se llenó del maravilloso aroma del mismo. Este perfume representa
representa la unción que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Cuando la derramamos y la dejamos fluir, estamos bendiciendo con ella a los que nos rodean y esparciendo su perfume por doquier. Para concluir esta serie, deseo hacer un breve resumen sobre el simbolismo de los 5 ingredientes del aceite de la unción del Antiguo Testamento en relación a la persona de Jesús y la manera en que los podemos aplicar para vivir una vida ungida. La mirra, con su sabor amargo y su olor dulce, representan el amor de Cristo para su amada Iglesia. Solo alguien que ama tan profundamente puede dar su propia vida para salvarla. En la cruz, Jesús bebió la copa amarga del dolor y el sufrimiento para que nosotros podamos gozar de la dulzura de la salvación y de los beneficios de su gracia. Él es nuestro amado Salvador y nos ama con amor eterno. Le amamos porque Él nos amó primero. Vivamos siendo conscientes de que somos profundamente amados y que pronto nos viene a buscar. La canela nos habla de la belleza de Jesús como Hijo de Hombre. El árbol de la canela esparce un aroma muy agradable e intenso a todo su alrededor. De la misma manera, Jesús, quien no solo fue un olor agradable a su Padre Celestial por su obra perfecta en la cruz, sino que también esparce su aroma agradable entre nosotros a través de su presencia. Jesús vino al mundo para servir y no para ser servido. Él esparcía la fragancia celestial a través de su servicio. Cuando tenemos a Jesús y recibimos la revelación de su favor inmerecido, exhalamos su perfume y derramamos su gracia por doquier. Vivamos en la revelación de que somos un olor agradable para Dios. El cálamo es una planta de tallo hueco que crece a la orilla de los pantanos y sus raíces tienen un aroma agradable. Cuando la palabra de Dios hace referencia a la debilidad y fragilidad humana, utiliza la figura de una caña o tallo hueco. El ser humano es también frágil e inestable, y las vicisitudes de la vida lo tuercen de un lado para otro. Por más que nuestro origen haya sido el terreno fangoso del pecado, el aroma agradable de Cristo en nosotros ahora es inmensamente superior. En medio del oprobio, la deshonra y la ignominia, el Señor difundió la fragancia de la justicia y la misericordia. Debido a que Él fue quebrantado, sabe lo que es estar abatido y caído, y por eso nos levanta y restaura. Vivamos en la seguridad de que Él no nos habrá de quebrantar, sino que, por el contrario, nos mantiene erguidos y firmes a causa de su justicia. La acacia, que es otro tipo de canela, también nos habla de algo agradable que podríamos sintetizar como belleza y hermosura. La acacia describe especialmente la santidad de Jesús como Hijo de Dios. Cuando Él regrese nuevamente a la tierra, vendrá en todo su esplendor y gloria, y sus vestiduras habrán de esparcir el olor de la vida y de la belleza. La acacia nos habla del glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo, y de acuerdo a su raíz etimológica, esta palabra también puede ser asociada con la adoración. Cuando adoramos al Señor, estamos reconociendo su grandeza, le estamos rindiendo honores, y mientras esperamos su regreso, nos purificamos a nosotros mismos y esparcimos la fragancia de la santificación que Él ya ha efectuado en nosotros. El aceite de oliva es el único componente líquido que se utiliza para diluir los 4 ingredientes sólidos y transformarlo en aceite de la unción. La oliva o aceituna es el fruto del olivo. Para poder obtener aceite de la oliva, esta tiene que ser sometida a un proceso muy intenso
lienzo de trituración. Jesús fue literalmente triturado por el peso del pecado. Él cargó con la culpa que nos hubiese correspondido a nosotros para otorgarnos la gracia divina en forma totalmente inmerecida. Por medio de su muerte, su sepultura y su resurrección y su ascensión, Él fue como ese aceite exprimido y con esto hizo posible la salvación eterna del ser humano. Debido a que Él fue quebrantado, sabe por experiencia propia lo que sentimos cuando estamos caídos y abatidos, y es por eso que su palabra dice que no quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humeare. Tengamos siempre presente su obra redentora en la cruz a nuestro favor y vertamos la fragancia de la gracia en nuestro servicio hacia los demás. Amén. A continuación, escuchará una prédica del pastor Erich Engler en la voz del pastor y traductor Eduardo Tarón. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Ok. Medita. Cierto, ciertamente. Maravilloso. Nuestro sitio en internet, iglesiadelinternet.com, le animamos a compartirnos un breve testimonio escribiendo a ministerio@iglesiadelinternet.com.